Aquí comeza a portería. Bueno, boas tardes, aquí estamos despois xa de rematar o ano 25, empezamos outra etapa no ano 26 co programa aquí a portería para falar, xa sabedes, do fútbol nacional, do fútbol máis do menos do Barcelona, Madrid, Deportivo, Celta, e hoxe sobre todo falaremos do que pasou o domingo en Jeddah, en Arabia Saudí, donde o Madrid perdeu a Supercopa de España ante o Barcelona, e peso, temos aquí os meus compañeros que vamos a analizar eso, e tamén falaremos da noticia que pasou este fin de semana do cese de Xabi Alonso, e que se fai cargo do equipo do Madrid como adestrador Arbeloa. Arbeloa din que é o segundo, o Mourinho, pero eso vamos a analizarlo aquí cos meus compañeiros. Lorena, moi boas, que tal? Boas tardes. Que tal? Unha semana sin vir por aquí, regresas, gustouche a experiencia? Sí, a experiencia está ben. Roberto, que tal? Bien, Peña. Que tal ese escudo? Un pouco ilusionado, un pouco desilusionado, bueno. Ben, Guerra, aquí o meu compañero de batallas. A ver, vamos a ver, eu feliz, podo dicir que estou feliz. Roberto non pode dicir que está ben cando o Madrid perdeu a final da Supercopa. Eu son do Barça, estou feliz, senón que me corrija aí o meu compañeiro. Vamos despacio, non vamos... No, pero é que non me gusta que diga que está ben cando realmente non está ben. Déixame presentar aos outros compañeros, non vai despacio. Bueno, Trina, boas tardes, que tal? Hola, boas tardes e feliz ano a todos. Aquí estamos, dando a cara un día máis. Un día máis, non? Non son bons momentos para o madridismo, non? Non son bons momentos, pero hemos salido de momentos peores e eu xa estou contento. Bueno, Leo, que tal? Boas tardes. Buenas tardes, sigo echando en falta la camiseta del Barcelona. Si no la traigo yo... Alguien no ten que traer... ¿Tú quién es un cargado de traer la camiseta de Barcelona? Hoy falta la camiseta del Barça y los que se ponen negros, pues mis compañeros de Madrid, porque creo que están los de luto. Bueno, eu creo que o tema principal agora comenzar co tema, ca noticia deste fin de semana que eu creo que nos pillou a todos de sorpresa, o cese de Xabi Alonso. Non sei que opinas tú, Trina. Bueno, sí, nos pilló por sorpresa. Cuando creo que el partido que hizo el Madrid el domingo, pues fue un buen partido, para lo que se hablaba, que nos iban a meter 5, 6, se hablaba de que nos iban a golear. Creo que el Madrid fue superior al Barça. En tramos del partido hubo tramos que sí que el Barça fue mejor. Igual que digo que Xabi Alonso hace un buen planteamiento de partido, luego tiene un error bastante grave, que es lo que el Madrid hace que pierda el partido. Y yo creo que fue que no se supo imponer. Ya en el momento que fue el día del Clásico, el tema de Vinicius, que no lo castigó, ahí ya pierde toda la autoridad que podía tener. Y yo creo que desde ese día se le miró con lupa y vino lastrado. No lo han dejado trabajar también, yo creo que eso es de arriba y bueno, Florentino, otra cacicada de las suyas. Sí, porque Florentino creo que, non sei se opináis vos, calquera de vos, opinade, non sei, o... Yo para mí había que seguir confiando en él, por lo menos dejarle trabajar, acabar la temporada, pero dejarle trabajar. Viene haciendo lo que ha hecho en el Leverkusen, si no consigue los resultados, a final de temporada sí que se tomarán medidas, pero déjalo trabajar desde que llegue hasta que se vaya, y déjale que mande él, no que manden los jugadores, porque aquí parece ya una sensación de que son los jugadores los que lo echan. Es que la última vez que estuvimos aquí hablamos justo del tema, de que los jugadores, había muchos que no le hacían caso y que no estaban con el entrenador. Entonces, claro, te deja un sabor agridulce el saber que hay jugadores que tienen un estatus arriba del entrenador y pues no puede ser así. Y al final son los jugadores los que se están saliendo con la suya y van a seguir igual, esté quien esté. O sea, yo no pienso que porque ahora esté Arbeloa, que dicen que es el nuevo Mourinho, que no lo es, Arbeloa es Arbeloa. Bueno, eu penso que a xunta directiva do Madrid... No, pero estando Arbeloa, nosotros sabemos que Vinicius no va a correr más, que no va a bajar a defender, que Valverde va a seguir jugando de laterales y sigue habiendo bajas, que Tchouaméni va a seguir jugando de central. Eso no va a cambiar en el Madrid. Totalmente. A lo mejor Arbeloa
pues non sei, consigue llegar a Vinicius de alguna manera que consiga que se que defiende, porque yo a Vinicius, como ya lo hemos visto defender, sabemos que cuando quiere lo hace. Entonces, hace falta un entrenador que convenza a ese tío, no sé la manera ni de qué manera, porque Mira, no estoy lo allí, decíamos la vez ni lo pasada controlo, también. No es para solo, que no es solo el el- entrenador. Falta una unión en el equipo y todo el mundo lo estábamos viendo. Compañeiros do Madrid. Falta una figura dentro del vestuario. Por favor. Vai falar un home sabio ahora. Non é. A xunta directiva do Madrid non saben a fecha de hoxe que prototipo de entrenador queren. Non lle vale. Xavi Alonso, desde o inicio, non lle valeu. Primeiro xa é mal fichado porque fichano para o Mundial. Sí, para o Mundial Mundial de de Clubes. Clubes. Eso xa non é No, normal. pola información que hai, que Seica o ficharon e el Seica non quería ir ao Mundial de Clubes, Seica non quería ir, facer eso, o pase que Seica obligaron. Segundo, non o conozco personalmente a Xavi Alonso, pero parte culpa de que o vestuario se lle botara encima tena a xunta directiva. Porque calquer entrenador do mundo, aficionado, profesional, os aspavientos que fixo Vinicius, a xunta directiva tense que anticipar a decisión xa do entrenador. Por moito que a mellor o entrenador quería o castigar, pero o Florentino e os que estén, dixen, non, este señor hai que perdonar e ten que xogar. Sí, porque Se che digo unha cousa, creo que non me equivoco. Eu creo que eso fai Vinicius. Agora, con Arbeloa, bueno, sería a segunda vez residente, non, a terceira, e seguramente que toma unha decisión. Por qué? Porque Arbeloa é un niño bonito de Florentino, Sí. sí. vale? Pero que eso, que parte de culpa de que se lle fora o vestuario de Armaus é culpa da directiva, por haber deixado a ese Sí, xogador, ahí estamos de acuerdo, pero también los porque jugadores tienen mucho que eu ver. como entrenador aficionado, o primeiro que teño que ter é o apoio da directiva. Se non teño o apoio da directiva, o xogador botarse encima, se non corrigídeme vos. De todas formas, yo creo que a Xavi Alonso le falta un poco de personalidad. Tú tienes un prestigio, como futbolista lo has ganado todo, Xa, pero ese vienes de un equipo en el que has ganado la Bundesliga, Sí. tienes un mérito, tú no puedes permitir que la directiva te quite autoridad. Pero Leo, vos Yo mira, perdona, recuerdo lo que pasó con Camacho, duró 2 meses. e Benítez, Tiene personalidad. e No, Lopetegui, Camacho creo que non durou 2 6 meses. partidos. Creo que durou nada. Non 175 Sí, días. es verdad, Sí, que a bueno, sí. Xavi le imponían decisiones, entonces está bien echado. Un entrenador tiene que tener autoridad. Eu che pienso- vou recordar pienso unha que cousa. No solo fue echado, Yo pienso que también Xavi llegó, se limpió las manos y dijo, mira, ahí A te ver, queda el ahí- equipo. El otro día también Yo hay un hice detalle, apología, hay un no me- detalle de No me que- quieres hacer para ir caso por tú, no hacer me el quieres pasillo. hacer caso- no Hay me un quieres detalle el hacer otro caso día tú. también de que que Xavi sí le quiere hacer el pasillo al Barça, que los jugadores le desobedecen, que Mbappé dice que no se hace pasillo, mandan los jugadores. Pero ¿esto qué es? Eu creo que Es que lle non pode falta, ser, que lle non faltou pode ser. carácter a Xavi. ¿Eh? Eu creo que para adestrar un equipo como Real Madrid lle faltou carácter. Bueno, eu creo que a destitución era a crónica dunha morte anunciada. Quero dicir, viñamos semana tras semana pensando que esa semana iba a ser. Sí que quizáis sorprendeu ao mellor un pouco que fora despois da Supercopa e do partido que quizáis non foi tan malo o resultado, pero sí que é certo que o Madrid tamén foi a ese partido a perder, non vou dicir a perder, pero sí que foi dunha maneira xa defensiva, sin ir a ganar e sin ir a por a victoria, ou por lo menos eu o vin así. perdón. Creo que el Bueno. planteamiento fue correcto. Ya. Teniendo en cuenta la plantilla del Barça y la del Madrid y las bajas, que el planteamiento fue acertado. ¿Qué pasa? Que a un entrenador del Real Madrid no le perdonan que juegue a la defensiva. Pero Eu penso, como está ben dicindo Leo, o que importa no fútbol é gañar, da igual como. O Madrid outro día fai un planteamiento co Barcelona que hai en fases o partido que é mellor. Ao principio do partido é mellor, logo o Barça acaba mellor a primeira parte, empata Vinicius, meten o segundo, mete o Madrid. O Madrid, digamos que moitas veces xogaba con unha línea de 5 porque metíase Valverde de lateral dereito. E na segunda parte empeza moito mellor co Barça. É mellor co Barça ata onde? Ata que se lesiona Valverde e meten a Güler. E cambian o esquema e deixen de xogar con 5 atrás. Pois igual aí, para min, o único error que comete Xabi Alonso é meter a Güler e non meter outro defensa e reestructurar desde aí o partido. Porque se está sendo mellor co rival, porque o Madrid a segunda parte estaba sendo mellor co rival, ata que pasou a lesión de Valverde, que foi cando cambiou o esquema e metou a Güler, e aí foi cando perdeu o partido.
Yo creo que vimos dos partidos diferentes. No, bueno, También- el Madrid está siendo mejor. Si llega a meter a Fran También hay García y sigue con la defensa de 5, pues el Madrid sigue con el mismo esquema y sigue dominando el Hay partido. que plantearse también dos preguntas. Una, ¿qué hubiese pasado si Mbappé hubiese estado en el partido? Si el resultado hubiese sido muy distinto, Bueno, claro. el Madrid hubiese sido mucho más superior, ¿O no? ¿o no? Y si, a pesar de ser campeón, Xavi se hubiese ido. Eu creo que, baixo a miña punto de vista, Porque eu yo creo que, pienso que esta decisión de que Xavi se fuese viene desde antes de la Supercopa. No, yo creo que la gota que colmó el vaso fue el desplante que le hicieron el otro día. O sea, ya viene de atrás. Pero la gota que colmó el vaso fue el desplante que le hicieron el otro día al no querer hacer el pasillo al Barça cuando desobedecieron No otra vez la creo, autoridad del entrenador. no creo En las que haya imágenes sido se ven. eso. No, que- pero que- o pasillo ao Foi a Barça, gota que colmó el vaso. o pasillo ao Barça, eses pasillos, polo que din, que nunca se fixo. Se fan sempre. Nunca se fixo. No. No, no. Sí, se hacen sempre. No. Se hacen sempre. No, ou no partido Y ni este no. siquiera fue un pasillo, no, non é un pasillo. Era para quedarse a ver cómo levantaban el trofeo. No era un pasillo. Y eso tampoco se hace siempre. Eu creo que a Xavi Alonso o que sentenciou foi xa, para o meu punto de vista, é o 5-2 que recibiu co Atlético de Madrid. E aí xa é onde se empezou a acabar a tumba. Veñen os No, resultados no, ya no, co no. Celta. Celta, A ver, eu penso que era anunciado o seu cese. Mais, eu penso que Xavi Alonso hasta levou unha alegría. Eu penso que estaba hasta as narices deste ego que hai ahora mismo no vestuario do Madrid. Porque por resultados no fue. Hansi Flick al principio tuvo los mismos Pero números vamos a que ver. Xavi Alonso. Robert, é que non é por resultados. Claro. O Madrid está clasificado na Copa do Rei. Claro. Está clasificado na Champions. Vai segundo na Liga. En la Liga, claro. Pues no, Es que pasa por resultados no es. Era unha muerte anunciada. Claramente es un problema de vestuario. Un problema interno. Vos pensades que O sea, eu... pero ahora Pero non, que clarísimo. vai chegar este e a este vanlle facer máis caso. Pois habrá que velo. Isto Claro, entonces din as- ahora se chega este, con este, pasa o que teña que pasar, gañamos algo. Que pasa? Este é mellor que Xavi Alonso? Non, este está máis respaldado ca directiva, pola directiva que está o Xavi Alonso. Porque este, como ben dicía Guerra, é o niño bonito de Florentino. Xa no Castilla fixaronlle xente cando Raúl estuvo 3 ou 4 anos sin que lle terceran a ninguén e sin que gastaron un duro no Castilla e a este ano pois terceronlle o que lle pediu. E Xavi Alonso pediu un xogador só. Este verán pediu un xogador. Sí, más E non lle tanto, ¿no? trouxeron. Zubimendi. E non lo trajeron. Y Mastantuono. No, mas Que Antonio se lo Mastantuono trajo a no ha directiva, jugado. non lo pidió él. No, eu Lo creo- trajo a directiva. Él quería Zubimendi solamente. Eu creo que eso está ten razón Trina, que foi que pediu un xogador e que non lle trouxeron, e despois xa o poder que ten a plantilla do Madrid. E depois xa o Florentino, estáse vendo que todas as decisións que está tomando ahora Florentino, vese que todas está peleado ca UEFA, está peleado ca Liga de Fútbol Profesional, está peleado cos árbitros. pero yo, Ahora o con el campo, tema de la UEFA, coita, con el perdona, tema de la UEFA yo no perdona, veo la- perdona, o campo non lle está salindo como tiña que salir, porque o campo non lle está salindo porque con todos os recursos que iba a ter o campo o Bernabéu, naceu con problemas e agora todo así está levando o campo do rival, onde van os grandes conciertos. Está aí salindo todo mal, o home Florentino está aí salindo todo mal agora. Vese no que se está lendo. Eu creo que o Madrid está ahora acumulando cousas e agora súmase isto. Isto de tres grandes estrellas, que as grandes estrellas compran un adestrador, como di aquí moitas veces Julio Guerra, con moita mão izquierda. Sí, sí. Que para telos, como que di, contentos. Para que che corran. Ser psicólogo hai que... Eu levo tempo sen estar de acordo con Florentino en moitas cousas. Xa cando votou a Cristiano, votou a Ramos, pero xa dende antes. Vale, eu na primeira etapa, cando non son tirados, aínda non lle perdono. Vale. Sí. Despois, eu no tema do campo, creo que eso vai sair para delante do Madrid, que vai acabar ganando Florentino. Porque Florentino creo que é un empresario, é moi difícil que lle pillen nestes. Pero, Ainda que saian mal os recursos do campo. Son moitas cousas que... Fíxose, a final da NFL fíxose ali. Sí, pero vai se facer NBA, ti ves o estadio, Pero, Triño, creo que non estamos desviando un pouco do tema. Eu penso que a destitución de Xavi Alonso, eu penso que en ningún momento confiaron nel, porque se tú confías nunha persona, a fichas tú, darlle confianza, se toma unha decisión, tela que apoiar. Sí ou non, Leo? Eu creo que... Pues yo creo que máis que falta de confianza fue un problema del vestuario. Xa, Y que pero, si ya pero viene volvo, bien. Leo, pero Bien, perdona, bien, pero bien. volvo, pero se tú tes problema no vestuario, tú como directivo tes que ir a muerte co entrenador que o acabas de fichar.
é o que me estou referindo eu. En este caso, nin un momento, nin Florentino, nin a xunta directiva, nin director deportivo, Pero como dixo, non apoyaron o Xabi Alonso en ningún momento. O Madrid é Florentino. Xa, É Florentino, bueno, ali non hai director deportivo, ali ficha Florentino, ali a directiva é Florentino, e o Madrid é un club presidencialista. E depois iso é para vender hacia o público, que chegaron a un mutuo acordo, non, cansáronse, non confiaban nele e botaron fora, iso é para pos da fora. Eu pos aficionados do Madrid, eu para quen sea. Pues yo tengo la sensación de que lo hicieron los jugadores, fíjate. Yo pienso que él también. Sí, lo echaron los jugadores, pero es que ahí Florentino tiene que estar de parte del entrenador, no de parte de los Pero jugadores. claro, pues é o que estou dicindo eu, Trini. Florentino es eso, lo que estábamos hablando. Hizo cosas mal. Yo, que se meta en el tema de los árbitros, lo veo bien. Porque ya está bien todo lo que está pasando con el caso de Negreira, que no haya pasado nada todavía. Porque en otras ligas ya se habría descendido al club y se habrían quitado los títulos que han ganado en la etapa de Negreira, que es el escándalo más bochornoso que ha pasado en la historia del fútbol. Eso, ahí Correcto, esos jugadores ganaron mundiales, ganaron... De hecho, se tenía que meter más de lo que se mete. Custouche a selección española. Ganó España, no ganó el Barça. Pero ¿qué jugadores había? No, cuando gana... ¿Tú crees que ese yo jugador- con España, Pero, perdona, me da igual en el equipo que jueguen. Pero escoita. Cuando juegan con España, me da igual en el equipo que jueguen. Te escoita cando me deis... Mira, tú estarme dicindo... Iso é imposible. Ademais, nesa etapa, estamos falando dun Xavi, Sí, dun Iniesta, dun Busquets, Sí, sí, sí. que hasta aí quedaba ben o roxo da selección española. Como jugaba a selección española? Con Iker, con Sergio Ramos, Con Xabi Alonso. Xabi Alonso. É dicir, o Barça, a ver, eso non sei como foi eso, pero digoche que esos xogadores, Ahí está para el bulto, pero algún día... esos xogadores non lle facía falta a axuda de ningún árbitro para ganar partidos. Eso tiene que ver con Xabi Alonso. No, que no, pero Ya, si pero- todo el tema lo de Negreira... Trini, y yo defiendo algo que me parece yo unha creo injusticia que non me parece verdad. Eso podemos dejarlo para otro ¿Cómo va a día. ser? No, bueno, el que Eso está comprobado, eso... No, Está mira, eso. eso está comprobado que es verdad. Que se le pagó a Enrique Negreira ese dinero, está comprobado que es verdad. Sí, Bueno, ya o título este que ganou outro día o Barça tamén axudaron os árbitros. Como no, seguro. Eu creo que o Real Madrid ou o Barça, calquera dos dous que se queixen dos Buah, el árbitros, equipo es el creo que... equipo más Trina, perjudicado. deixa El falar. Madrid Trina, este Trina, año es el equipo Trina. más perjudicado de la liga. Pero eu creo que habería que preguntar Perdón. habría que preguntar ao resto de equipos quen é o perxudicado, que normalmente non suele ser o Real Madrid nin o Barça. Eu uso sempre o dixen, dixen. Es el Oviedo que está de colista. O sea. No. O pobre Elche, o golpe que dio na nariz ao porteiro e non lle diron falta a favor do Elche, e meteu o gol. Bueno, vamos meter xa no tema Negreira porque estamos falando de Xavi Alonso, estamos falando do... Eu quere falar do título que ganou o Barça, claro. Vamos falar agora xa vamos falar, xa analizamos máis ou menos a Arbeloa, a Xavi, o Cese, e agora vamos falar xa que o Leo quere falar do título do Barcelona, Ese de galleta, ¿no? do domingo. Ese título de galleta. O título, mira o que che está Título de dicindo, la o título galleta, ¿no? ¿Quién fue el que lo dijo? Complétame. Creo que Eso fue Morientes, eso ¿no? Morientes. Fue Morientes. Acaba de llegar al Madrid Que dijo- y ganó, lo primero que ganó fue una Supercopa y fue como loco al celebrarlo al vestuario. Y dijeron, dijo no, no. Sanchís que eso para ellos es el título de la galleta. Que Solo se o celebra Champions o Liga. o Champions. Bueno, Venga, vamos a Y creo que hoy en día tiene menos importancia, ¿no? Digo, un torneo Leo, de a ver. español que se juegue en Arabia Saudí, Leo, ¿qué dices? A ver. De ahora... ya tendrán para pagar el césped del Camp Nou. Madrid. Los dos mejores equipos de España. Dos equipos Champions. Gana el Barça, no tiene importancia. En cambio, el Madrid gana en Liga, lo celebraron como si fuese En Liga. el título. Volvemos a lo mismo, en Liga. No, pero ganas Fue un un partido de partido. Liga, no ganas un título. Fue un partido oficial, los dos mejores equipos de España, un mal partido, las cosas para mí fue un muy mal partido, un resultado muy engañoso. Tú ves un 3-2 y te imaginas un partido espectacular, un intercambio de golpes y apenas hubo ocasiones, fueron 10 minutos locos. El gol de Rafinha Yo que creo entra... que Leo dice resultado engañoso porque mereció ganar el Madrid. Sin duda. Sobre todo, Pero el Madrid me sorprendió en cuanto a su planteamiento. Es decir, esa defensa de 5, es esperar la contra, Vinicius hizo mucho daño. Para mí fue el mejor el partido de Vinicius, a pesar de que perdió el Madrid. Pero si alguien puso algo para ganar fue el Barça, no nos engañamos. El Madrid hizo un partido correcto y no le llegó. Eu penso, Leo, que o Barça xogou a medio gas. Eu penso que se acelera un pouco, mételle 4 ou 5 ao Madrid. Y el Madrid también llega a estar Mbappé, llega a estar Mbappé todo el partido y le mete 5. Ni defensa de 5, ni defensa de 6. O Barça xogou a medio gas. Acelera un pouco, é dicir, o Barça puxose 2-1, non?
De repente relajouse un pouco, dixo empatar ao Madrid e foronse contentos po vestuario, 2-2. Cando tal quixo apretar, meteu 3-2 e depois já debeu dicir o alemán que pararan un pouco hasta o final. Se empatara o Madrid, volvía outra vez o Barça a meter, o sea que o Madrid ahora mismo non é rival, o Madrid ahora tácticamente, Ese Barcelona mentalmente ten cholista, moitos... porque parecía un Barcelona cholista, tocando atrás, encerrándose atrás. Pero lo llevan haciendo toda la vida. Barcelona cholista. Cuidado. Eso lo llevan haciendo toda la Que vida. tuvo 8 jugadores en el área todo el partido del Madrid. Barcelona cholista. No me digas que después de meter el 3-1 no estuvieron con el, tocando el balón No, atrás. 3-2. El 3-2, perdón. Coño, porque tienes que Eso aprender ya a... parecía el sol. No, yo Metidos atrás. reconozco que el Madrid pudo empatar al final, ¿eh? Y llega a estar Porque Mbappé y era- entran 3 o 4. Eso no puedes decirlo, porque a lo No mejor se el sabe, Madrid... porque igual está si es Mbappé, y O sea, Claro. estás hablando de un partido donde el Madrid tenía ¿cuántas bajas? Y ponemos el mismo caso que en Liga el Barcelona, cuando fue el partido del Barcelona. Yo pienso que el Madrid llega a estar completo y el resultado hubiese sido distinto. Pero como puedes decir, Completamente. Roberto, Hubiese no se sido un puede partido... decir, un equipo Eso no se puede decir, como o porque no Madrid se sabe. que non tar baixas, se teñen os mellores xogadores de talla mundial. Bueno, Coño, llega, no. cuando Las bajas, cuando vamos a jugaba hablar de Messi en el Barcelona, Barcelona no vamos. se notaba cuando estaba lesionado. Messi, pero Messi estás hablando de un tío que no, durante y- 10 o Mbappé años hoy en con día es lo Cristiano mismo, Ronaldo, tal vez se vuelve a ver. Yo creo que Mbappé y Vinicius no pueden jugar juntos, en mi opinión. No, De hecho, ahí Vinicius- estamos de acuerdo. de hecho, Y cuando- Vinicius no debería ni Cuando está entrar en Mbappé, campo. Vinicius desaparece. El otro día hizo un muy buen partido. De hecho, y marcó un golazo. Pero después de cuántas jornadas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántas jornadas lleva sin marcar Vinicius? Pero porque eso es que 17. creo que Mbappé lo eclipsa. Porque juega en el campo. Al Madrid solo con delanteros y le faltan mediocampistas. Al Madrid le hace falta un creador Que de tiene juego. más goles Gonzalo que Vinicius. Que Vinicius era candidato al Balón de Oro el año pasado. Y Gonzalo esta temporada tiene más goles. Eu sí que creo que neste partido Vinicius Tú foi o dime. mellor do Real Madrid, Claro, sin ninguna creo. duda. Pero después de Este partido. 17 jornadas. Sí, pero bueno, como ahora No, estamos por falando ejemplo, deste ahora partido, Ahora estamos falando deste partido. Mira, Eu digo, el neste otro día partido- Vinicius sí que fue el mejor del partido, para mí también. Sí. Bueno, el segundo mejor del partido, el mejor del partido fue Rafinha, que es el mejor jugador del Barça a día de hoy, ni Pedri, ni Lamine, ni nada. Para mí es el mejor, es el motor del Barça. El día que se lesione ese jugador, Esto sí lesionado. que el Barcelona caerá en picado. Pero bueno, el día que... O que lle está pasando ahora ao Madrid. Ao Madrid Después. non lle busquedes problemas. Perdona que ti te interrumpa, pero é por o vosso ben. O Madrid ahora que vota o problema que ten, que lle falta un Kroos, un Modric, No estoy de acuerdo. un Casimiro, e eso, para relevar esa talla mundial desos xogadores, hai nos que buscar, como lle pasou a Barcelona no seu día, con Xavi, non con estou de acordo. Iniesta. De hecho, Xabi Bueno, Alonso tiene sí, razón. bueno. Zubimendi era el fichaje, estoy convencido. Entón, eu o Vinicius o votaba do Madrid, pero non por deportivamente, que a min deportivamente encántame Vinicius. Pero eu penso que coas cosas que fai, dalle a imaxe do Madrid. E hai gente que non pode estar no Madrid. E ese jugador non pode estar en el Madrid, repito, no deportivamente. No. Deportivamente a mí es un jugador que me encanta, pero a nivel Mental. extradeportivo, mental, las cosas que hace, ¿qué pasa? Siempre es él. Bueno, el otro día con el Simeone debió de ser la única vez que tenía razón el Vinicius, porque fue el otro a buscar. Pero daña la imagen del Madrid. Sí. Ya hay bastante odio al Madrid en España, ahora con este tío hay todavía más. Sí, que era cuando ganaba las Copas de Francia. El Madrid Franco, claro. porque es el equipo que más gana y No, bueno, pero a te- todo te- el mundo te le voy- gustaría ese palmarés. Te voy a contradecir. Vinicius no estuvo bien. Es verdad que Simeone lo busca, pero reacciona. ¿Qué gana Bueno, Vinicius? ya sabemos que va a Ir a reaccionar, buscar pero a una vez, Simeone. pero no vengo a ser el que busca. Pero es igual, mala reacción de Vinicius. Pero vale, pero él ya Bueno, sabemos que pero se calienta. también... Pero o Cholo xa o sabe que lle vai entrar ao trapo. Claro. Sí, pero en Madrid Y no nesta... se debe sancionar solo por eso. Y me gustó Simeone. No pido perdón, pido disculpas. Sí, pero nesta Supercopa, que foi o fin de... Bueno, foi o jueves, o Madrid, contra o Atlético de Madrid, o planteamento foi moi parecido. Contra o Barcelona foi No peor. puedes jugar igual con el Atlético de Madrid. Contra o Atlético de Madrid, o Real Madrid tamén foi un equipo que xogou atrás. Son Pero- partidos Coitábalo diferentes. Pero hay una sí, diferencia. sí. Empezó ganando. Sí, empezou ganando, pero foi un equipo que xogou contra o Atlético de Madrid. Ganando xogou- 2-0. Entendes? ¿Cómo? Sí, Igual pois 2-0. 2-0. Ah, sí, pero bueno. Sí, 2-0, pero foi un El equipo... primer gol llegó enseguida. Ahora mismo, ahora mismo os seguidores do Una cantada al Black. Para mí es fallo de brazo. os seguidores Marcos do Barrera. Para mí No, es, bueno, y pa' mí que es no Sorloth, pone la mano ¿eh? dura y la toca y... Para mí es más fallo de Sorloth que se agacha en la barrera. A Barrera le faltó ver un jugador. Eu con todo o respeto do mundo, os seguidores do Madrid non vos chamedes engaño. ¿No nos O, sabes? engaño. No, No, o pero Madrid es que ahora estamos de mismo acuerdo. faltanlle xogadores,
para estar aí arriba. Pero aí estamos de acordo todos. Tú non podes aproveitar un tío como Valverde e poñelo de lateral, cando ese tío é un pulmón. Ese tío ten que xogar no medio, pues, Valverde pode xogar en donde queira. bueno, pues entón Está xogando de lateral porque temos os seus laterales lesionados. Pero esa canteira tan magnífica que presume o Madrid, non habrá un lateral. Oxe, creo que vai un lateral, Albacete. Esa es mi ilusión ahora con Arbeloa. Y lo dijo el otro día en rueda de prensa, que él contaba con la cantera. Eu que sei o que di Guerra, que o Madrid cando ten non sube algún xogador da canteira para xogar de lateral ou de centro ou de media punta ou Esta noche ya van 5 convocados, Te leva tido, ten os dous laterales direitos lesionados, Claro. perdón, ten os dous laterales lesionados, creo que Inglés e Carvajal, non? Hoy creo que va a Carvajal. Non subes Sí, rapaces da non xoga. canteira, porque o que en Barcelona... Y que se rapaz de la cantera y lo pones a jugar una final de un... No, pero non unha final, mira, Contra una perdona, Flick Non pode iso. lesionouse grandes xogadores e tuvo os santos de subir a xogar da canteira, con partidos con problemas, El año porque pasado, cando igual por tener a tanta gente de la cantera y tener a tanta gente joven y tanta gente inexperta, igual por eso, no ganan la Copa de Europa. No, bueno, El eso año no- pasado. no, bueno, Porque Eli- con el 3-2, la no, de la niña mal que tira el palo, si te vas al córner, le sacaba el partido allí y ya no hay la contra. y no se hay la cada eso foi siguiente porque a jugada, xente, no le porque pagan se tres. foi cada a xente que non ten experiencia neses Claro, partidos e Tine, tal. pero ahora Claro, no, ya, ya. eses rapaces están crecendo. Ahora o Barcelona, Claro, por, que a sean, vosso que pesar, sean, vadelo ver pero- ganar Yo 3-4 encantado. Champions seguidas. Yo creo que no van a ganar ninguna. Ninguna. Sí, Leo, sí, sí. Lorena, Yo no voy a ver- yo no voy a hoxe ver non nos mientras deixan que falar, van a Lorena. hacer en la Hoxe vida. está o tema moi encendido, Lorena, non nos deixan, tú que opinas? no, Eu veixo ao Barça ganando 3 Champions seguidas. Eso solo es un equipo capaz de hacerlo. Bueno, está moi ben o debate, pero temos que ir un momentiño a publicidade, regresamos ahora xa mesmo. En Fisaude queremos coidarte. Fisioterapia traumatolóxica, xeriátrica, deportiva e neurolóxica. En Fisaude dispoñemos das máis novidosas tecnoloxías. Ofrecemos tratamento integral para recén nacidos e asesoramento en lactancia materna. Clases de gimnasia hipopresiva, exercicio terapéutico no embarazo e fisioterapia grupal para bebés e mamás. Pide cita no 988 270951 ou en Clínica Fisaude, en Aller Ulloa 50. En Fisaude, coidamos de ti. Clínica Principal, centro de medicina xeral e especializada ao seu servizo no Carballiño. Dispoñemos de recoñecidos profesionais e tecnoloxía punta aportando solucións aos seus problemas de saúde. Chámanos ao teléfono 988 27 15 62 ou consulte a nosa páxina web clinicaprincipal.com. Estamos en Rosalía de Castro 27, no Carballiño. No Carballiño, psicotécnico Xoán 23. O teu centro médico para renovar o permiso de conducir ou de armas. Levamos máis de 25 anos coidando da túa saúde. Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988 27 15 62. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño. Bueno, xa estamos aquí de volta da publicidade, está bonito o debate aquí con meus compañeiros. Xa para rematar xa a Supercopa, algún comentario máis? Lorena, alguén máis? Nada, eu creo que decir o Foi Barça xusto o Barcelona. foi un resultado que mereceu, pero tamén é certo que creo que o xogo do Barça non foi o mellor día deles, ganou, bueno, porque contra un Madrid que non está tampouco no seu mellor momento, pero que tamén para xogar contra outros equipos que ten que mellorar o xogo. De todas formas, jugar contra un equipo que tiene 10 defensas es muy complicado, ¿eh? Roberto, Trina, Pues, Guerra... la verdad, el Madrid jugó con 10 jugadores metidos en un área pequeña. Estou totalmente de acuerdo con Leo, eu que sei, Me con recordaba Roberto e Mourinho. Trini, non? Qué pena que no esté.
que non este que Mourinho. El mejor entrenador que tuvo el Madrid en su historia. Sí, Con mucha diferencia. pero Yo fue con el que más disfruté. pero meteuse moitos charcos, meteuse moitos charcos Mourinho, Le hacía falta una picada de ojos a Hans Mourinho, Flick. que ganó Mourinho con el Madrid. Pero Trini, La Supercopa de España que ganaron el otro día y en España. Eso ganó. 1-1 porque senón facemos aquí moito. Eso ganó Acabó con el Mourinho. mejor Barça de la historia. Acabó y denunció las injusticias que se están destapando ahora todas del caso Negreira. Y empezó a denunciar. Trini, ti no fondo Bueno, vamos a eres ver. un pouco do Barça, porque Claro. Mourinho, onde aprendeu a ser Sí, entrenador, hombre, sí. foi ao lado de Bobby Robson na etapa do Barcelona. De Luis Van Gaal. Que no ganó nada tampoco. Luis Van Bobby Gaal. Robson no Voy a ganó hacer una nada. pregunta aquí al señor Trina. ¿Tú sabes quién era el director deportivo del Real Madrid antes de Negreira, de la época de Negreira? ¿Sabes quién era? ¿Él? Director deportivo del Real Madrid antes de la época de Negreira. No, yo sé de la época Dejo de la pregunta. A próxima tería que contestar, Trina. Eu tampouco sei, Dejo de la pregunta. Non sei se Sería Roberto Valdano, sabe. no. Valdano, sí. Roberto, No tú soy un sabes. árbitro. Sí, sábelo. É lo ¿Usted que es presidente de la Federación? No, sabe. No, eu non sei. Dejo de la pregunta. Eu non sei. Pues Sabe, que hablen de corrupción. sabe Roberto, pero non che quero Bueno, dicir. se demuestre. Yo, mira, yo te lo digo en serio, soy del Madrid a muerte, pero si al Madrid le pasa lo que le ha pasado al Barça con el caso de Negreira, yo me avergonzaría y dejaría de ser del Madrid. Y te lo digo Pero de hasta ahora- corazón. Esto no es, no hay Trina, por dónde cogerlo. Trina. No, se va usted del Hemeroteca, ¿eh? Vale. Si se demuestra que pasó eso, deja de ser en Madrid. Dejaría de ser del Madrid, sí. Estaría avergonzado. Déjame hablar. O sea que si hay un caso en el Madrid como el de Que se Negreira, demuestre. Que se demuestre. pues de Negreira tampoco está demostrado. Bueno. Está dito, está comprobado, está que sí, que o Barcelona que lle pagou 7 millóns ou 8 millóns de euros a Negreira, non sei que, pero que non está demostrado é que ese dinheiro fora para comprar árbitros, porque ningún árbitro hasta ahora dixo nadie, nada. No. Fue para comprar gominolas. No, hasta eso no, es una... Luego hablaban de que No. las bolsas de regalo saliendo del Bernabéu y todo eso. No, Sí, sí, eso claro. hasta ahora non está nada aprobado, nin hai nada, non, eso está no xulgado e o Pero vamos xulgado a ver, Cantos roles ¿qué leva piensas? regalando A ver, ¿para qué es ese Tú dinero? suposte eso, como supodes Hombre, supoñer vamos a moitos, que moitos los de catalá, Rajas moitos poden ver barcelonistas, outra cosa. pero moitos barcelonistas, Para informes hai de moitos dinero. barcelonistas que lles parece mal eso que se pagou Barcelona, eso está, pero hasta ahora non hai nada, sí, que se pagou ese diñeiro, pero despois xa que digan que o Barcelona, que cochici antes guerra, que ganou títulos, nesa época, no, eu non sei, solamente hai que mirar desa temporada que o Barça ten o récord de penaltis a favor nunha temporada e o récord de expulsións do Pero equipo rival Trini, nunha pero temporada. Eso foi con Negreira, pero entón da esa casualidade que Nisano ganou un sexteto. O único equipo que o Valle que ganaron un sexteto. Que pasa? Que tamén pagou en Europa. Pagou... No. Coño, Yo estoy entonces hablando de momento estoy hablando de lo de Liga. Si algún día se demuestra Trini, por eso- que el árbitro de Stanford Bridge estaba comprado, lo diré. Por eso también. discrepo contigo, porque digo, che, que ese a ver, tería tantos ingresos e tanta pasta o Barça que lle sobraría, dáballe aos árbitros, tomade, tantos títulos, un sexteto, Xavi, Iniesta, que va, eso non, saliu porque lle interesa ahora mismo, pues que está tan mal o Madrid, tan mal, que o Florentino interesa lle desviar eso. ¿Por qué? Porque o Real Madrid ahora mismo non funciona. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Que eso no lo tiene que hacer Florentino, eso es el entrenador del Madrid. Y el capitán del Madrid tiene que salir en una rueda de prensa y decir, en esta liga no jugamos más. Y en esa liga el Madrid no jugar más. Y ahí sí que se monta el escándalo. Porque el Madrid no puede competir porque no están en igualdad de condiciones. No puede seguir jugando esa liga. Es lo que tiene que hacer. Bueno, eu creo que este xa debate... Sí, é un tema que non vamos a estar de Non vamos a acordo. estar de acordo, non ides estar de acordo nin Trina, nin Guerra, nin Leo, nin Roberto. Eu creo que... Tú crees o que viches que o Barcelona ganou a Supercopa, nada Sí, máis? sí, eu, bueno, vin a Supercopa, eu xa dixen, eu vin un partido que o Barcelona para min... É na que hoxe primeira o parte- Madrid que queda eliminado co Albacete tamén no Valverde, o que hai, o fútbol é así, unha de callo a Madrid. Ya veremos al Cuidado mañana, poderoso Sardinero. Racing de Santander ahí. Cuidado mañana Dominando. en el Sardinero. Tamén se pode dar. Sardinero pesa, Cuidado que es Bueno, ahora es vamos un buen falar equipo. un pouco do Depor, que xugou onte co Atlético de Madrid, que perdeu a semana pasada a empatar Las Palmas. nas Palmas, e onte xugaba a Copa do Rei co Atlético de Madrid. Iso era o rival, queríades outro rival, non, Lorena? Bueno, está claro, non? Que Queríades, como dicían, como é que dicían outro día o alcalde de aquí de cerca, que quería o premio gordo. Pero está tú- claro que
Pero bueno, eu creo que o Depor fixo un bo partido, sí que quedou eliminado, perdeu 1-0 con un golazo de Griezmann de falta, pero bueno, eu creo que fixo un xogo bo, que o Atlético de Madrid veu coa plantilla, é dicir, cos titulares, e o Depor xa empezou xogando con varios suplentes. Entonces eu creo que o partido foi bo, o plantexamento foi bo, creo que quedamos eliminados, pero bueno, que fixemos un bo partido. Sí, eu estou vendo o partido, e o partido os últimos 10 minutos, máis ou menos, ou 15, máis ou menos, o Atlético de Madrid meteus atrás. Sí. Meteu cu atrás Simeone. Sí. Quita a Julián Simeone para meter a Jiménez. Sí, meteu... Y bueno, yo que fui a verlo... Solo victoria en Simeone, tampoco nos engañamos. No, sí, bueno, Simeone. Totalmente de acuerdo, Leo. Simeone lo hace en todos El los gol partidos. es un golazo. No, o gol de Griezmann por es un- ejemplo, O gol de Griezmann. es lo que decíamos allí. La falta. Es falta, pero aplica la ley de la ventaja y de hecho es una ocasión venida que remata sobre la puerta. Entonces en el momento que aplicas la ley de la ventaja y rematas sobre la puerta y el portero hace una parada, no debes de pitar la falta después. Tú sabes que os árbitros hoxe non podes... Os arbitrajes hoxe tamén outro día, porque o partido do Barcelona pitou no minuto 53, no tal, outro dicía que tiña que pitar no 50, onte non sei que partido foi tamén na Copa do Rei, tamén non digo descuento. O lío dos árbitros é mellor deixalos pa outra, porque senón nunca se va a poñer de acordo nin os aficionados do Madrid, nin os do Barcelona, ni nadie, porque os equipos pequenos eu creo que son os que, como di Lorena, son os que máis se teñen que queixar, son os que Al máis... final importan os títulos. Sí, aparte, bueno, eu creo que o mes de xaneiro pode pôr un calendario o máis complicado, tocalle todos os de arriba, Sí. e o partido Almería e este de Racing Copa, despois. entonces, bueno, eu creo que salimos ben parados da Copa. Sí, eu vi un partido e xa gustou, me digo, É verdade. que- A mí extrañoume a suplencia de Jeremai. Sorprendeu moito que non xugara, despois xa xugou. Sí. Villares tampouco xogou, que é moi Villares. importante no Depor. Mm. Es que é o que di Lorena, o Atlético de Madrid onte saiu con todos, saiu con Julián, Giuliano, con todo. También Parece pienso que es un partido que si tenían que perder, tenía que ser este. É un estado... Sí, porque ahora ten un calendario Complicado, muy complicado. todo. Vai El Deportivo este fin de lo de semana a Copa no le Almería interesa. e logo recibe o Racing que vai líder. Bueno, non interesa, si pasaba... No, bueno, pero- Bueno, era unha alegría e bueno, un... pa afición que... Si el Deportivo Liga va para abajo, tienen que centrarse en la Liga y sumando de 3 en 3. Bueno, hoxe habría un tema, pero xo poñeremos pa outra semana cando veña Roberto, polo tema este de que vai facer unha inyección de unha ampliación de capital, algo limpo nunha empresa de non sei cantos millóns de euros, 30 millóns de euros. Sí. O Depor O vai facer unha ampliación de capital, pero eso cando veña Roberto aí nas finanzas Creo entende, que é o que sabe de finanzas, creo eu. Bueno, tenemos un experto en finanzas, otro en árbitros. Tú que opinas do partido do Depor, Rob? Bueno, me gustó mucho el Depor. La verdad es que el Atlético jugó a lo de siempre, a encerrarse atrás, con un Depor que se vio superior. Fue un gol que entró, pues, no diría que de suerte, porque pues, Comparable, era un golazo. fue un golazo. Fue un golazo. Falta fue. Y bueno, pues el Depor muy bien arriba. Igual lo que decías tú, me sorprendió mucho la falta de Jeremai. Ujú. Es la estrella del equipo y pues, que no esté, yo creo que se notó mucho. Y eso, pues el Atlético de Madrid pues, caerá, yo creo que la próxima jornada de Copa. Si le toca al Madrid o el Barça, bueno, sabemos que está más que eliminado. Bueno, eso fútbol son 11 contra 11. Yo es que, perdón, pero no puedo conocer el Atlético de Madrid, me falta alguien. Prefiero aquí a mis compañeros que un... ¿Cómo se les dice? Indio. Indios. Bueno, yo he de decirle, siempre lo digo, yo al Atlético de Madrid es un equipo, o sea, evidentemente soy del Depor y del Madrid y todo, es un equipo que a mí me da pena, o sea, me causa gracia, me da pena. De hecho, yo siempre digo una cosa, a mí si el Madrid no gana la Champions, no me disgustaría que la ganara el Atleti por las dos finales que perdieron de esa manera Es que tan dolorosa. Un equipo que es Y cantera demás. Barcelona, que es cantera del Barça, pues, ¿qué se le puede hacer? Bueno, Pienso yo, ¿no? Agora xa vamos, xa tamén, que hoxe xoga o Madrid co Albacete, mañá xoga o Barça co Santander. Como vedes a eliminatoria da de hoxe? Ya despois xa falamos da do Son outro. partidos en los que los equipos grandes tienen muy poco que ganar y mucho que perder. Si los equipos Porque pequeños el ya Barça buscan ganar la Copa y los equipos de segunda, pues eso. ganarle al equipo grande. Pero como ves o partido do Madrid? Complicado. Complicado. Mientras el Madrid no marque el primer gol va a ser complicado. Yo mañana creo que va a haber una sorpresa. Pero hoxe, hoxe está pasar Madrid. Trino, Yo siempre creo que vai pasar Madrid. Trino, hoxe estamos falando agora, depois xa miramos o do Barcelona, estamos falando do Madrid.
o xogador do Arenteiro Javi Moreno, que non sei se xogará o seu inicio, non? Non sei, non... Non salía no Non 11, sei pero... no 11. Eu espero que o Albacete siga ca crisis do Madrid e que elimine o Bueno, Madrid. tenemos la baja de Jesús Vallejo, que era su regreso a enfrentarse al Madrid, pero bueno. Pero non pode xugar porque está lesionado? No, se tuvo no sé si es una ruptura muscular, fue de último momento en el entrenamiento de hoy. Entonces, bueno. Pero tú, Guerra, que? Como ves? Eu espero que o Albacete siga ca crisis do Madrid e que eliminou o Madrid, nada máis. Quede a sorpresa. Vuelvo a decirlo. El sardinero pesa mucho. Lorena. Eu creo que pode pasar calquer cousa, é dicir, tanto hoxe como mañá. O Racing de Santander tamén creo que está nun bo momento, e creo que os equipos de segunda, a Liga de Segunda está moito máis forte ou moi forte, e pode pasar tamén calquer cousa. Tamén é certo que creo que se reservarán máis para dedicarse á Liga, pero bueno, Sí, pode haber sorpresas tanto hoxe como mañá, Lorena, que a sorpresa pode ser é máis segura de hoxe que a de mañá. Bueno, Pero vamos a velo, vamos a O velo. fútbol hai que xogar os partidos. Para Exacto. Arbeloa es un No, marrón. No, Llegas pero- hoy, te eliminan. pero os xogadores que salgan ao campo... Olvídate, poden eliminar é un niño bonito Oye, do Florentino. Eso é o que di toda a prensa. Mira, viendo madrileña, la convocatoria también de Arbeloa de hoy, pues se está yendo con lo que Lo tiene. que tiene. Porque lleva 5 canteranos, lleva solo 3 delanteros. É o Madrid, non dicides así sempre. É o Real Madrid. Sí, pero hay muchas Yo bajas. creo que el partido va a durar o que tarde el primer gol. Sí. Sí, bueno, Si el Madrid tarda en marcar, puede sufrir. Igual que el Barcelona mañana. Si tarda en marcar, puede sufrir. Ya deixate, o Barcelona mañá chega, gana 0-3, 0-4 e acabouse. Deixate de... Non fala cousas serias. Fala cousas serias. Mira, Velo creo moi que claro, me eu non interesa o vexo más el tan partido claro. de mañana del Betis que el Sí, de hoy, pero- el de mañana del Barça. Trina, tú como ves que o hoxe o do Madrid? A ver. Oh, sí. Tú hoxe que queres Trina, tú hoxe que queres ganar e ganar, nada máis. Me da igual, como si tenemos que meter 5 atrás. ganar. Tú eres... Un emocionado que considera que Mourinho fue el mejor entrenador del Real Madrid, pues hombre. Bueno, estoy viendo aquí, sale con bastante gente de la cantera hoy. Non pode xugar... Pero é o Madrid. Non Xa creo que- estamos con excusas, xa estamos en Non creo que poda xugar... Non sei ninguno. Na Copa do Rei creo que só pode xugar cantos son Bueno, xugadores. dos. Que coincidir no campo. Están en el 11. Coincidir no campo, 5. No, creo que non. Bueno, non sei. Juega Dani Jiménez, de lateral No, derecho. non y poden juega coincidir Cesteiro máis de en el 5, medio. creo. Eh? Creo que non poden coincidir máis de 5, creo. Pero creo que está na... Tienen que No, ser... Hay dos. En el 11 hay dos. No, Bueno. y Mastantuono 3. Más otro canterano también. lo Claro, considero estaba con lateral. ficha del Tres. filial. Pero que medo ten de sobre Albacete, por favor. Son de su Real Madrid. No, parecen del Atlético. Parecen solistas. Bueno, Es que el rival, es que los árbitros, es que el público. É o Albacete. A Xavi Fernández de entrenador. Oiche, Leo, pues yo se convirtese como era no... Como chamaban que era do Benito Foro... queso mecánico, non era o queso mecánico. Sí. Yo convirtese o Albacete no queso mecánico e... Las. bueno, e agora xa pa o do Barcelona mañá que complicado en Santander. Non pensar que vai chegar ali de paseo, No sé, yo creo que el partido va a durar o que tarde el Barça en meter el primer gol. É de En la supoñer. anterior eliminatoria el primer gol llegó en el 3 de la segunda parte. Ya estaba el equipo sufriendo. Son partidos complicados, el equipo el Mira, está en casa, O con Guerra el público. hoxe está moi optimista. No, a ver, eu discrepo totalmente co estimado compañeiro Leo. O Barça mañá no minuto 15 tranquilamente vai 0-2. Robert, Uy. o trofeo diste da Supercopa, Leo, aquí Sí, a sí. Roberto. Es como el Roberto con el... Con la Mañana vaya a haber una sorpresa. Vamos a llevar una alegría. O fútbol nunca se sabe. O fútbol... Creo que el Guerra y el Leo están con la Supercopa como el Roberto ahí con Con la... Intertoto. Con la Intertoto. Bueno, non vamos a a Roberto, que Roberto non está aquí hoxe. Sí, pobre. Es que no vino porque no tenía tema de qué hablar hoy. Bueno, Yo non, solo sé que... que desde que llegó Flick, final que jugamos, final que ganamos. La Liga, la Supercopa, la Copa, la otra Supercopa. Bueno, pero pues ya sabes que para estos señores... la Hablaremos Supercopa de es un Champions trofeo cuando pequeño. lleguen, ¿no? Ganarán ellos Champions, seguramente yo que no. creo que no voy a vivir para ver la sexta. Qué poco vas a vivir. Oye, Bueno. fichar el programa que no llega verano. Yo te veo joven todavía, ¿eh? No ficha a alguien Yo para tengo el que verano. ver la sexta. Yo creo que ni Sí, mis no, hijos la van a ver. No Eu te creo que vas ver este ano, esta temporada. Sí. No. O ano pasado estuvemos a punto, e tú queríalo porque fixeches un comentario un pouco. Tú querías que a temporada pasada iba a ganar o Barça a Champions, porque tú
tú mismo hai un pouco fixeches un comentario. Si Dije- no tuviera dije- aquel mira. error Yamil que tiró al No, poste y fuera al pero córner. Dije que si el Barça, el Madrid, esa eliminatoria no la pierde en la vida. En la vida. Home, Es como vai a perder? imposible. Si non por eso non chegou a ela, para non perder. Es ¿Cómo no va a imposible. No, pero el Madrid en Champions Pero- es eliminatoria. Sí, está contestando muy bien, Leo, ¿cómo va a Porque perder si no compiten llegó? mejor. Compiten mejor. No jugarán tan bonito. No tendrá No, bonito ese no juega, tiki-taka y todo lo que Pero- vosotros alabáis y todo lo que queráis, pero compiten mejor. Pero- y cuando llegan estos momentos... Trini, pero esa non a pode quedar eliminado porque un non equipo- chegou un hasta aí, equipo non como el se, ni Barça, se clasificou. encaja 6 goles, que de los 210 minutos de la eliminatoria solo va por delante en 6. No, hombre, no. Va, que va. Guerra, hay que reconocer que en el Bernabéu solo ven fútbol cuando va al Barça. Entonces, el nivel es este. Vale, perfecto. Vale, así sí. Si me falas así, Leo, bueno, vale, perfecto. Venía Messi y llenaba el campo a ver cómo se jugaba el fútbol. Como se levantaban e aplaudían, aquel home de bigote, como lle aplaudía a Messi. No, a Messi non, era Ronaldinho. A Ronaldinho. A Ronaldinho, perdón. Bueno, non podo decir no programa, pero logo te digo porque non aplaudiré a Messi. Non o podo decir no programa. No, bueno, eso, cousas eso non a ver. Non lo digo. Bueno, e despois xa a xornada que ven, que o Madrid xoga no Bernabéu co Osasuna, non? Sí. Vai dar a No, sorpresa. Co Levante, perdón, co Levante. E o Barça Barça- ten partido complicado en Anoeta, e o Barça vai a San Sebastián, que xoga o domingo ás 9 da noite, creo. Sí, Es un, Madrid campo, sábado a las es un dos. campo que se nos da mal. No, onte pasou nas canutas a Real Sociedad na Copa do Rei, Remontó un 0-2. Sí. Remontou un 0-2 que non o tuvo fácil, Y además con 10 me parece. Puede ser. Si te No, das fue el conta- Bilbao. Non, eso foi o Bilbao. Se te das conta, Leo, a televisión hasta é tan lista que pon os partidos para esa xente para ver fútbol, pon o Barça ás 9 da noite, porque E a o Barça- xente e o Madrid pon e o ás Madrid 9 ás 2 para Para que non vea nadie. Claro, vas comer punto. Claro. Bueno, está ben. Pero antes de acabar el programa, Así, veña que nos queda pouco, que nos quede. voy a poner deberes a nuestros dos madridistas. Para el próximo programa. Poñe os deberes tú que Quiero vexas. que hagan una labor de investigación, de documentación y averigüen quién fue Calderón. Y luego, en el próximo programa me lo explica. Ramón Calderón. el No, presidente. Ramón Calderón no. No, eu Calderón. non sei, eu aí... ¿Quién mandaba en los árbitros y al mismo tiempo era gerente del Real Madrid? Roberto debe saber, No, pero no, que lo estudien y luego Ya sabía por dónde ibas, pero sí. Un equipo Vale, que tiene sí. de gerente a la persona que manda en los árbitros. Sí. No, esos datos non os Bueno, teño, sí. aquí guerra... No os teño, pero antes- confío plenamente no... Antes del caso Negreira, pero de eso no hablan porque claro, que van a hablar. Bueno, o dos árbitros deixar os dos árbitros porque senón este é un mundo que nunca se vai, xa sabedes. Yo voy a saber mi opinión. Los equipos tienen más dinero y mejor plantilla no pueden quejarse, todo lo contrario. Eu creo que tampouco, eu creo que Me parece os lamentable dixo Lorena que el antes, Madrid o el Barcelona Lorena lloren por los antes árbitros. dixo ben claro, a Lorena dixo os equipos grandes non se poden Sí, queixar. é que eu creo que se falamos de desigualdades, o Madrid e o Barça son os menos Mira, indicados para falar desas El otro desigualdades. día di aquí porque- un dato y lo di mal. Dije que en 11 años hubo 3 campeones. En 22 años, 3 campeones en Liga Española. 3. 3 campeones. En Sí, 22 años. foi o Atlético de Madrid, Madrid e Barcelona. O Atlético de Madrid, Ese es el nivel o Atlético de Madrid, del sí, fútbol español. 4 anos fai que non ganou a Liga. Atlético, El Atlético, la de Suárez. No hace tantos, ¿eh? O Atlético de Madrid, o Atlético de La Madrid de ganou a Suárez, Liga ao Barcelona. 2021. Suárez, no hace tanto. 2021 fue. Sí. Hace 3 temporadas, sí. Así despois, sí, debes en plena, Despois, cando estábamos sí. en plena pandemia, non? Sí, Con la remontada de Koeman que al No juega final... Javi Moreno. No, juega Javi Moreno. me parece que jugaba Barcelona, que se resolvía todo en la última No, pero era jornada con y era Madrid. El Barcelona Barcelona. era con el Madrid. el que mejor Bueno, jugaba. xa para ir rematando, que vos parece xa unha opinión, tanto aos do Madrid como aos do Barcelona, como a Lorena, o fichaje de Cancelo polo Barcelona? Que opinades eso? O de Cancelo, Sí, sí, está xa confirmado, está. sí. Que vos parece? A mí Porque non. o Madrid, o Barcelona ficha a Cancelo, pero o Madrid é trina. Roberto, Bueno, lo ficha de cedido, ¿no? Me parece. bueno, Sí, pero é cedido, sí. pero cedido tamén está Rashford cedido. Pienso que, bueno, es buen fichaje. Ya veremos, viene de una etapa diferente. Viene de estar en Arabia, me parece. Y es que no sé, yo la última etapa que estuvo en el Barcelona, Yo era un creo jugador lo que no fichan destacó. A raíz de la lesión de Christensen y quiere Claro. Flick cubrirse la espalda por si Koeman, Oxley y Koundé tienen que jugar de central. Ahora, a mí con el fichaje no me gusta. ¿Por qué? Porque es un lateral ofensivo y la banda derecha, con Lamine, que no defiende, solo nos hace falta un lateral que tampoco defienda. Y no es el Cancelo de los Es años igual, pero pasados. no es un y jugador viene de una liga muy baja. A mí un entrenador que me enamora es de la Fuente. Me tiene enamorado. España tiene a Nico Williams,
y detrás pone a un lateral defensivo, aunque sea mejor para mí. Bueno, está Cucurella, está Grimaldo. Pero Grimaldo no juega cuando está... Igual tiene que ir en Carreras o Valdo. Sí, bueno, Carreras. pero bueno, Carreras o Valdo, bueno, uno de los dos. De recoge pelotas, estoy de acuerdo. de que Perdón, pero yo... No, yo digo, hablo de carreras. Carreras. El que saca a pasear a Lamine Yamal todos los clásicos. Estamos hablando de... Ese Carreras. Perdón, que estamos falando de fichaje de Cancelo, saltando con Carreras. A ver, Julio. Ese Carreras, mí, que desaparece Lamine. A mí no me gusta. Non te gusta? Non me gusta. Non me gusta, eu penso que xogadores da talla de Cancelo tenos que haber na canteira, non me gusta. Nin creo que aporte moito. Aportará para diante, pero para atrás... Es lo que digo yo, con Lamine tienes que tener un lateral muy defensivo. Bueno, pero A mí non me gusta. Bueno, eso tengo Yo lo veo como un fichaje estilo Kevin Prince Boateng, como cuando fue Paulinho, mira. como fue... Robert, ¿Sabes? todo Un fichaje como para completar plantilla. El fútbol es negocio, es representantes a quien es el representante, ¿no? Sí, Sí. claro. El portugués, ¿no? Como Sí, se sí. llama, Méndez. Sí. Vale. Cancelo estaría aburrido, cansado, dalle unha chamada tal, outro é amigo do Laporta, mira, aquí está, orba gratis, se ahorra pasta. E unha vez que lle dan a baixa a Christensen, Si podes usar o 80% ou algo así da ficha de Christensen, para poder aquí ya sei que perdonou pasta, por vendenlle o favor ao Méndez para outra operación, o día que haya que fichar a Haaland ou calquer historia, ou xa mellor hai que fichar a un xogador do Madrid ou que destaca un pouco, sabes, Leo? Pero ahora mesmo non hai ningún, por iso que é o que non sei. Bueno, algunha cousa máis que vexades vos, que irades comentar? Sí, hoxe que vai haber unha sorpresa moi grande no fútbol español. Roberto, hoxe... Cuidado, non hai mañana. No hay mañana. Hoxe aquí... Y la da el Betis, porque sabemos que ahí el Racing va a pegar. Oye, Roberto, Julio, o trofeo do domingo... La Intertoto de ahí del Barça, ¿no? Que ganaron. Trofeo de la galleta. No. Intertontos se va a llamar ese Pero trofeo. tiene el Barça, la galleta. La galleta? Trofeo de la ¿Sabes galleta. lo que hizo Luis Aragonés, no? Trofeo de la galleta. ¿Sabes lo que hizo Luis Aragonés? Las finales no se juegan, se ganan. El Barça la ganó, punto. Sí, En el Madrid ganar finales de Champions, la verdad que tenemos bastantes. Es que eso fue a hacer a Arabia, ¿no? Fueron a ganar Es el la único Supercopa equipo del mundo para que pasar de gana una vez, Champions jugando para tres ahorrar el partidos. viaje. Real Madrid. 3 partidos. No sei, tú sabes mellor, tú Mira, datos creo eres tú, que mira, Arabia fueron solo a ganar la Supercopa para ahorrarse el avión de Cancelo, para llevárselo a España. Creo que fue por eso, ¿no? Bueno, ahorramos dinero. Todo suma, Claro. Todo suma. Ya te suscribiste al Spotify para ahí pagarle un poco el Camp Nou. Suscrito. Ah, Yo vení de baja, yo estaba suscrito. yo también, yo también. Vení, Julio... Es que hay que pagarle ahora la obra al Barcelona. Bueno, no. Julio. Está no momento baixo e hai nos que deixar que sean un pouco felices. nada Mucho máis. hablaban del campo, de cómo estaba el Madrid. Bueno, mira. Ahí, Bueno, ahí O Barça está en obras. en obras y seguirá en obras. Eso es el parto de los montes también. Yo creo que terminarán antes el Benito Villamarín que el Camp Nou. Puede ser. Bueno, eso no son- te digo que no. E, bueno, o campo sí, eso tamén ás veces hai que dicir que empezaron, non sei cando vai estar terminado o campo do Barcelona, Pero xa sabedes como van as obras. Peña cometimos un error grave. No nos llamamos el domingo para que tomasen algo en la peña barcelonista. Teníamos allí unos pinchitos. Eu estuve por ali, houve xente que estuvo por ali, Pero no invitamos a nuestros compañeros. Eu sei que houve xente por ali, chegáronse E algunha vas caso xente. da derecha esa leche azul e grana. No, ali teñen xente do Madrid, teñen sido ben recibidos, estuveron por ali, eu pasei por ali, o ambiente era borbó, non estabades todos eufóricos, estabades todos eufóricos. Faltaba aquí guerra que non o vin por ali. No, porque a ver, eu ao final El trofeo de la galleta no lo celebro. No, que va, a mí dame Claro. dame que Aquí, vámonos. Non la sei se Liga ou la ganaremos Champions? o sexteto outra vez este ano. Sextete. Pareceme moito xa. Bueno, estamos chegando... Yo creo que para la Champions nos falta un poquito. Bueno, estamos chegando ao final. Darvos as gracias a todos por estar aquí facendo compañía. Para a semana pois regresaremos con máis e intentaremos que sea mellor a portería aquí en Televisión do Carballiño. Moitas gracias e hasta a semana. Hasta luego. Adiós. Chao.